Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para mí darle la más cordial bienvenida al podcast Café Nación de nuestro canal en YouTube, Tribuna SB. Hoy tengo el agrado de presentarles al magíster, el señor Domínguez, Daniel Domínguez, con estudios en nuestro país, como también en los Estados Unidos y en California sobre música, porque va a compartir con ustedes, mi auditorio, una gran noticia que va a trascender fronteras y va a revolucionar las herramientas de nuestros jóvenes. Estamos hablando del lanzamiento de la Escuela Nacional de Música, un proyecto que es dirigido por el despacho de la primera dama Gabriela Rodríguez de Bukele y el Ministerio de Cultura. Hoy conocemos cómo nace esta iniciativa, cómo han tenido ya su primer concierto y, lo más importante, el objetivo de esta Escuela Nacional de Música. Licenciado Daniel, qué gusto para mí poderlo saludar, dar la bienvenida al podcast y gracias por aceptar la invitación. Sí, muchas gracias por tenernos aquí como Ministerio de Cultura, como Escuela Nacional de Música. Sí. Represento a una institución nueva, entonces estamos agradecidos por cualquier espacio que nos quieran dar y para compartir de las buenas nuevas que usted dice, una nueva escuela de música en El Salvador, la Escuela Nacional de Música. Todos estamos emocionados. ¿Sí? Bueno, hay que compartir estas iniciativas y a usted les reitero que se suscriba a nuestro canal Tribuna SB, el podcast que viene, Café Nación, y le invito para que nos dé sus comentarios, nos reporte la sintonía, si le interesa esta información que estamos compartiendo y de qué manera podemos alcanzar a ver la trascendencia de una escuela de música. Esas herramientas para nuestros jóvenes que descubran ese talento y sobre todo que lo eduquen. Daniel, ¿cómo nació tu involucramiento en este proyecto de país de la mano de la doctora Gabriela Rodríguez de Bukele? Bien. Bueno, yo he trabajado en el Ministerio de Cultura, ya voy para 3 años. He dado clases de violín y clases de viola a niños y a niñas de entre 10 hasta 17 años de edad. Y básicamente he ido adentrándome, soy compositor primordialmente, entonces he escrito música para la Compañía Nacional de Danza. Por ejemplo, se estrenó un ballet que escribí, que duró como 45 minutos. Luego la Sinfónica del Salvador también estrena algunas de mis piezas. Entonces he andado ahí como dando vueltas en el Ministerio de Cultura. Finalmente hubo una reestructuración ahí por septiembre en el Ministerio de Cultura. Y entonces se me preguntó si quería ser quien ayudara a liderar la reestructuración de la hoy Escuela Nacional de Música. Entonces, ahí estoy en la coordinación académica. Ahora, Daniel, es importante poder ubicarnos y poder compartir tu formación. Sé que vienes de un colegio con sólidos valores y principios espirituales. Y luego has ido a California, te has perfeccionado, has conocido a tus pares que también son extraordinarios músicos y sería muy valioso saber el calibre de tu conocimiento y ahora a disposición de esta Escuela Nacional de Música. Okay. Bueno, yo comencé a tocar violín a los 15 años, que eso en la música se cree que ya es la media vida casi, cuando uno empieza tan tarde. Comencé en la Academia de Música Método Suzuki con el profesor Elmer Amaya. Él es un pedagogo del Método Suzuki para niños pequeños. Luego, aquí en El Salvador estuve en algunas orquestas juveniles, estudié diseño gráfico también en alguna universidad y luego, insatisfecho, fue que comencé a buscar becas. Hice una video audición y alguien me ayudó a llegar a la Universidad Bautista de California y entonces comencé a estudiar
la licenciatura en composición musical. Llevamos clases de violín, entonces fue con un énfasis en violín. Luego se me preguntó si me quería quedar a estudiar la maestría. Yo ya estaba tocando otro instrumento que se parece al violín, que es la viola. Y hice la maestría en composición, esta vez con énfasis en viola. Y he tenido algunas comisiones, que básicamente que una orquesta le pida a uno: hey, escribimos música, queremos tocar tu música. Para la New World Symphony de Miami, del director Michael Tilson Thomas. También, lo que mencioné anteriormente, empecé a escribir música para grupos aquí en El Salvador. Y luego la pandemia llegó y decidí regresarme a El Salvador. Entonces, desde octubre estoy aquí en El Salvador, dando clases y sí, trabajando con jóvenes y adolescentes. Me llama sumamente la atención cuando tú decís producción musical para la escuela del ballet, para algunas pues, escuelas, orquestas. No sé si la palabra es orquesta la correcta, pero tu nivel es bastante alto para poder producir música. Sí, bueno, he estudiado 8 años en la universidad, entonces sí es necesario que el conocimiento sea sistemático. Hay un montón de reglas que uno va aprendiendo, pero la idea de ser compositor es encontrar mi propia voz. Entonces, ahora la idea de componer para mí no es abrir ese gabinete de reglas y de parámetros, sino nada más escuchar mi intuición, comenzar a escribir música, y ya si me trabo, entonces comienzo a cincelar, ¿verdad? Para perfeccionar lo que yo quiero transmitir. Entonces es importante para mí entender, antes de la parte, digamos, racional, entender qué tipo de emociones son las que yo quiero transmitirle al oyente, incluso al intérprete, para ser efectivo. Entonces eso considero yo como ser un músico bueno, es entender el mensaje que quiero dar, usar las herramientas que tengo, que he consolidado, y luego transmitirlo, y que el público tenga interpretaciones similares o incluso nuevas de lo que están escuchando. ¿Podrías definir para qué sirve la música? Wow. Puedo decir que la música sirve para humanizar al ser humano. Nosotros tenemos a veces incluso emociones que no logramos identificar, que cuando escuchamos una melodía salen esas emociones y se conectan con la melodía, ¿verdad? A veces estamos en el cine y escuchamos el soundtrack de la película y empezamos a llorar. Entonces, ¿por qué? Yo creo que la música, al salir de un corazón así comprometido con los sentimientos, llega a la audiencia y transmite eso. Entonces creo yo que es una herramienta de comunicación bastante efectiva, porque yo creo que primero somos seres emocionales y después somos seres intelectuales. Entonces hay emociones que ni siquiera logramos poner en palabras. Entonces creo que es una herramienta de comunicación bien fuerte. También creo que yo creo que la música dignifica al ser humano, porque tengo alumnos que yo veo como sus rostros se iluminan a la hora de completar una pieza. Profe, lo logré, o hey, profe, quedé en la orquesta, o profe, quedé en la audición y voy a ir a Uruguay a tocar con la orquesta iberoamericana. Entonces yo veo como hay niños pequeños que comienzan a construir su camino y a sentir que lo que están haciendo vale. Entonces a veces he visto que la música es de sanidad para esas personas que quizás no han encontrado en lo que son buenos, pero empiezan a tocar cello y llegan a lugares bien altos, y eso los hace conectar con otros jóvenes. Y eso también, parte de lo que se hace en la Escuela Nacional de Música es que la práctica orquestal es el centro, es el alma de lo que hacemos. Entonces los jóvenes se sientan todos los días con sus amigos a hacer música, al menos 2 horas diarias. Entonces creo yo que eso hace la música, que conecta a los seres humanos a través de sus emociones, a través de la convivencia física,
y que también nos da habilidades como la disciplina y la perseverancia, que quizás se aprendan de otra forma también, pero creo que la música hace eso. Aquí estamos en Fuego Bonito. Este es el salón café del Café Nación, pero el salón se llama Van Gogh. Ajá. Y eso de Van Gogh, pues, es como proyectarnos a ese espacio de estos paisajes, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso también genera un espacio mental que le da a uno un relajamiento, una tranquilidad, una paz. Sí, sí. Y entonces yo le quiero consultar a usted en qué nivel estamos en la producción musical en El Salvador. ¿Existe talento? ¿Dónde está ese talento? ¿Qué se puede hacer para darle mantenimiento? Porque después que tuvimos al director Cáceres de la Sinfónica Nacional, no hemos tenido un referente que nos dé un guía, un camino para seguir creciendo. Bueno, ¿a dónde estamos en la producción de música en El Salvador? Hay muchas cosas que están sucediendo. Hay muchas orquestas independientes que antes no existían. Yo empecé a tocar alrededor del 2005, 2006 y había una orquesta juvenil. Ahora tenemos varias orquestas juveniles. Tenemos alguna otra orquesta infantil de algunas alcaldías. Entonces la educación musical se está cristalizando porque hay más gente que quiere enseñar música, que antes era un poquito más difícil encontrar a alguien que quisiera invertir en otros musicalmente. Ahora habemos una generación que salimos y hemos regresado. Le puedo decir de por lo menos 15 a 20 personas que tienen licenciatura en música que están en El Salvador ahora, dando clases de violín, dando clases de piano. También la creación de la Escuela Nacional de Música es un paso en la profesionalización de la música también. También hay licenciaturas en música en El Salvador. Hay una universidad que ya tiene instrucción profesional. Entonces, estamos avanzando, estamos dando pasos en la producción de música. Y bueno, yo no soy especialista en música popular, pero sé que hay muchos músicos que están dando de qué hablar también afuera de El Salvador. Entonces, yo creo que es esperanzador. Yo tengo alumnos que son muy buenos. Espero que retransmitan el concierto del 22. Que se transmitió el 24 en Canal 10. Sí, correcto. Pero espero que se retransmita y logren ustedes, vayan a las redes del Ministerio de Cultura y van a ver a estos niños. O sea, creo yo que esa es la prueba de que existe talento y sobre todo disciplina en El Salvador. No, y incluso estamos teniendo por esta nueva etapa de seguridad del país artistas de talla mundial que están viniendo y de pronto piden cuartetos de la Orquesta Sinfónica para acompañar a esa música popular. Y me refiero a ese señor Ricky Martin que vino, ¿verdad? Entonces de repente uno dice, en serio, aquí hay talento a ese nivel, como lo hay en Guatemala, como lo hay en Nicaragua, como lo hay en México, y son salvadoreños, ¿no? Claro. Yo creo que el problema de la falta de sistematización de la instrucción musical es lo que nos hace creer que no hay referentes musicales en El Salvador. Pero yo creo que este primer paso va a hacer que todos esos jóvenes se concentren en un solo lugar y que empiecen como dicen, a metal contra metal se va perfeccionando, ¿verdad? Entonces, tengo fe que eso va a ser la Escuela Nacional de Música, que los jóvenes conozcan a otros jóvenes, como ya lo hemos visto. Hemos visto niños que están estudiando cello hasta las 8 de la noche en la Escuela Nacional de Música. Tienen 9 años y la mamá me dice, mire, mi hija está llorando que quiere quedarse estudiando cello. Entonces yo le digo, nos tenemos que ir, hija. Entonces esas cosas, hay gente que es muy buena en El Salvador y ellos son algunos de los profesores que están en la Escuela Nacional de Música. Entonces, sí, creo yo que estamos a las puertas de algo súper grande. Creo que de aquí a 5 años vamos a ver el despertar orquestal en El Salvador y eso me da mucha alegría. ¿No será coincidencia que ahora
desde las esferas de las alcaldías, e incluso aquí en el centro histórico de pronto veo una señorita con el saxo, o en alcaldías de la Libertad Este, la Libertad Sur, en esos parques centrales hay personas que están tocando saxofón y de pronto uno dice, ¿de dónde viene esa música? Lo que se me viene a la mente primero que pueden ser aparatos con música clásica, pero de repente uno mira a una persona con ese instrumento desplazándose por los parques y dando una, no sé cómo decir, una cátedra de ese tipo de música que también es alegre a los oídos de todos. Sí, yo creo que hay más espacios para hacer música. Por ejemplo, nosotros en la Escuela Nacional de Música desde septiembre hemos tenido alrededor de 50 conciertos en los teatros nacionales. Antes era impensable, creo yo, ir al Teatro Nacional. Era un gran esfuerzo, sí. Buscar parqueo, sí. Caminar por esas calles tan angostas, una serpentina ahí para llegar. Sí, entonces creo yo que definitivamente se ha facilitado el acceso a estos espacios públicos. Entonces, y de hecho, son los conciertos en el centro histórico que más se nos llenan como Escuela Nacional de Música. Entonces, a veces salimos a otros teatros que no están en el centro histórico, vemos como 10 personas menos, 20 personas menos. En cambio, hemos llenado la gran sala del Teatro Nacional varias veces. Entonces, sí creo que la gente está emocionada de hacer otras cosas, de conocer a su país y de conocer a los músicos o artistas de su país en esos espacios que antes estaban clausurados, digamos. De acuerdo, vamos a hacer nuestra pausa, estimado Daniel, el maestro. Y cuando volvamos entramos de lleno sobre el lanzamiento de esta Escuela de Música, cómo se celebró el Día del Músico por el gobierno del presidente Nayib Bukele el pasado viernes 22 de noviembre. Y que Daniel me diga 5 o 6 profesores que van a estar en esta Escuela de Música, que tienen un peregrí, tienen una carta de formación y que pueden ir a fichar ese talento de los jóvenes. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos con el magíster Daniel Domínguez. Él es parte de ese esfuerzo de la Escuela Nacional de Música, un lanzamiento. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal Tribuna SB. Este es el podcast Café Nación. Daniel, hace una semana fue el Día Nacional del Músico y de pronto fue el lanzamiento de esta Escuela Nacional de Música. Sí. ¿Qué descubrieron ahí? ¿Cómo fue la recepción con el público? Bueno, como le comenté, los espacios públicos se están llenando más. Entonces, se nos llenó completamente el Teatro Nacional de San Salvador, la sala principal. Habían un montón de invitados, los papás de los niños, algunas figuras del gobierno. Entonces, sí, fue una fiesta increíble. Se televisó en Canal 10, que es algo que a nosotros nos alegra mucho, que poder llevar música a salvadoreños y a salvadoreñas que nunca han tenido acceso a un concierto creado por salvadoreños y por salvadoreñas. Entonces eso me alegra mucho. Y tuvimos música nacional y también tuvimos música europea. Demostramos, creo yo, a través del repertorio que se escogió, que los niños pueden tocar desde Vivaldi hasta Pallavicini. Entonces fue un concierto que mostró los sueños que tenemos para la Escuela Nacional de Música. Interesante, Daniel. Ahora, en firme, ¿qué es una Escuela Nacional de Música bajo la administración del presidente Nayib Bukele y con el apoyo sólido de la doctora Gabriela Rodríguez de Bukele? La Escuela Nacional de Música es un lugar donde se va a hacer música al más alto nivel aquí en El Salvador. Es una sistematización del conocimiento musical. Nosotros le estamos llamando a este proceso la ruta musical, que eso incluye desde estimulación temprana con madres embarazadas. Entonces se va a hacer en musicoterapia. Luego los niños en la primera infancia llegan a recibir estimulación musical, el lenguaje musical, empiezan a tocar percusión, empiezan a bailar, empiezan a cantar.
Luego, a eso de los 6, 7 años, ya están escogiendo su instrumento. Pueden escoger entre viola, cello, percusión, flauta, fagot, cualquier instrumento que luego vaya a pertenecer a la orquesta. Luego, a los 8, 9, a los 10 ya están ingresando a la orquesta infantil. Luego pasan a la orquesta juvenil a eso de los 15, 16 años y se quedan para la etapa preuniversitaria hasta los 18 años. Entonces, cuando ya se da a los 18 años, queremos que el adolescente o la adolescente salga listo con formación preuniversitaria, ya sea a dedicarse profesionalmente a la música, por ejemplo, a ir a la Orquesta Sinfónica de El Salvador o a ir a otros grupos profesionales de música, incluso a estudiar la licenciatura en música o ir a otro país y encontrar otras escuelas especializadas en música. Interesante. Y cuando hablamos de formación musical desde la infancia, formación musical especializada y de lutería, ¿puedes explicarme? Porque quizás algunos padres de familia están atentos a lo que tú estás informando y quieren saber si sus hijos pueden aplicar, si esto es algo gratuito al alcance de alguien que vive en Poloroso, Morazán o El Carmen, La Unión, en Chalatenango, Nueva Concepción, en Turín, Aguachapán. O sea, esto es algo democratizado para todo salvadoreño. Claro, claro. Voy a responder en el orden de qué es lutería, sí, señor. Qué es el programa de atención especializada, y luego vamos a hablar un poquito de cómo llegar a la Escuela Nacional de Música. El programa de atención especializada es para todas esas personas que experimentan la música de una manera diferente a los demás. Por ejemplo, tenemos el coro Sonidos de Esperanza, que es un coro de personas sordas que cantan en lenguaje de señas salvadoreños. Entonces, tenemos a un profesor que interpreta la música en español. Él la lee y luego empieza a crear, a través de LESA, empieza a crear todas estas señas para poder cantar con el coro. Entonces tenemos a la Orquesta Sinfónica, Juvenil de El Salvador. Detrás tenemos al coro juvenil y enfrente tenemos al coro Sonidos de Esperanza cantando en LESA. Entonces cualquier persona sorda puede añadirse a ese coro y le van a enseñar cómo cantar con un coro en LESA. También tenemos otro programa y el profesor, antes de que se me olvide porque es súper importante, estamos experimentando con enseñar instrumentos a personas sordas. También tenemos a Mario Urbina, que es uno de los primeros jóvenes sordos que están interpretando violín en la Escuela Nacional de Música. Entonces, la música no solo se experimenta a través de los oídos, sino que también se experimenta a través de las vibraciones. Si yo me pongo un violín en el pecho y jalo el arco, eso crea reverberancia en mi cuerpo. Y entonces Mario, que es un joven sordo, está aprendiendo a tocar violín a través de las sensaciones que genera en su mano izquierda, en su mano derecha y en su pecho. Entonces estamos, la maestra Carolina Ramírez, que es parte de la Sinfónica de El Salvador, ella está enseñándole violín a este joven sordo. Ese es uno de los perfiles que tenemos en la escuela. Luego tenemos a Rodrigo Aguiñada, que es nuestro director, el director de la Escuela Nacional de Música. Él es el director de los dos ensambles, de la orquesta infantil y de la orquesta juvenil. Él estudió en Costa Rica dirección orquestal, también ha regresado a El Salvador a trabajar con estos chicos. Y tenemos también a la directora del programa coral, que es Gabriela Fernández, que es licenciada en dirección orquestal de Argentina. Entonces nosotros tres somos los que estamos ahí organizando la escuela. Y la otra pregunta era acerca de cómo llega alguien a la Escuela Nacional de Música. Y si tienen las mismas oportunidades, alguien que vive en La Unión, en Chalatenango o en Aguachapán. Correcto. Entonces, primero que nada, este es un programa en expansión. Tenemos sedes, por ejemplo, en Hilo Vasco, otra sede en San Vicente y otra sede que
quiero ver, son 3. En Cabañas, en Hilo Vasco, en San Vicente y en Cojutepec. Entonces tenemos esas 3 sedes y tenemos la sede central. Entonces a partir de el 2025 vamos a comenzar a abrir otras escuelas nacionales en otros departamentos. Esto se va a avisar a través de nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Escuela Nacional de Música de El Salvador, en Facebook, en Instagram, TikTok, en todos lados, ahí estamos. Y la educación es completamente gratuita. No se paga absolutamente nada. Los ciclos empiezan en febrero y terminan en diciembre. Y estamos estudiando intensivamente música, práctica orquestal durante las tardes. Eso es la Escuela Nacional de Música. ¿Y los instrumentos? ¿Es algo que ustedes facilitan o los alumnos tienen que llevarlos? Correcto. Ahorita hemos trabajado en la asignación de instrumentos que tenemos en la Escuela Nacional de Música. Entonces, básicamente un niño llega y se le asigna un instrumento y cada vez que llegue va a usar ese instrumento. Entonces, ahorita estamos trabajando en que en el 2025 los niños se puedan llevar los instrumentos a sus casas. Entonces, es un proceso para que puedan practicar en cualquier momento. Por ejemplo, ahorita que hay lluvias, por ejemplo, hemos tenido que cancelar algunas clases, pero algunos niños no tienen instrumento, entonces estamos en el proceso de asignarle un instrumento para que se lo lleve a su casa y practique en su cuarto, él solito, y pueda avanzar más rápido. Y entonces hay práctica orquestal y comunitaria. Correcto. La práctica, digamos, la instrucción primaria es 1 a 1. Entonces yo me reúno con usted y le doy clases de violín. Luego, cuando ya está listo, yo le digo, vaya ahora y tenga clase con la orquesta infantil. Entonces yo le doy 1 hora semanal, pero usted tiene 5 horas de instrucción orquestal. Entonces, de 1 a 1 con un tutor especializado y de ahí en grupo con sus colegas. Ajá. Correcto. ¿Se pueden prever que en el 2025 pueden haber conciertos, así como fue este viernes 22 de noviembre, en otras sedes o en otros departamentos, más allá de San Salvador, que tiene concentrado toda la población? Claro, claro. De hecho, nosotros hemos tenido conciertos ya en Santa Ana. Para el otro año tenemos un concierto mensual en cada uno de los teatros. Entonces, en San Salvador, en Santa Ana y en San Miguel. Entonces, cada mes va a haber un evento de la Escuela Nacional de Música en cada uno de estos teatros. Solo hay que estar pendiente de la programación en el Ministerio de Cultura o en la Escuela Nacional de Música, en redes. Me gustaría, Daniel, tener otra vez las direcciones en redes para ponerse en contacto con ustedes y saber si mi hija o mi hijo tienen afinidad para instrumentos metales o instrumentos de cuerda. Sí, básicamente nosotros aceptamos, si usted quiere venir a estudiar música, puede venir a estudiar música en cualquier momento. Entonces, sí, solo es de entrar a las redes sociales de la Escuela Nacional de Música de El Salvador. Así se puede buscar. Y como le digo, es completamente gratuito. Se van a publicar las fechas porque cada ciclo va a empezar en una fecha específica. Entonces queremos que sea ordenado y si por ejemplo su hija tiene 15 años, sí, señor, y tiene experiencia en violín, ya tocó 2 años, entonces queremos escucharla para saber en qué lugar la vamos a poner, con qué profesora, con qué profesor, y luego se le asignan sus clases de 1 a 1 y luego se dice en qué orquesta va a estar. Interesante. Daniel, todas las personas tenemos motivaciones. Sí. Y eso es lo que nos impulsa y nos da la oportunidad de quererlo intentar a intentarlo. ¿Cuál fue su motivación para estudiar música? A veces parece misterioso, pero hay una grabación de la sonata Primavera de violín y piano de Beethoven. Entonces mi tía la ponía casi que todos los días en la casa. Nosotros vivimos en una casa donde están conectadas 2 casas. Sí, sí. Entonces yo escuchaba esa grabación un montón y yo sentía que me encantaba la música, que me gustaba
sentir lo que sentía cuando escuchaba la canción. Entonces yo decía, yo quiero tocarla, yo quiero tocarla. Y luego le dije a mi abuelo, llévame a clases de violín. Y mi abuelo, ¿a dónde dan clases de violín? Y entonces empezó a buscar. Y realmente no sé cómo decirle, más que eso fue donde hubo esa semilla que ni sé cómo germinó, pero es escuchando música que yo dije, yo quiero hacer música. Llego a los 18 años y toqué en una orquesta latinoamericana y estábamos tocando el Bacanal de Sansón y Dalila. Le recomiendo que lo escuche también. Sí, señor. Y de repente, a los 18 años, yo estaba tocando y estaba llorando, ¿verdad? Con lágrimas así. ¿Sí? Y yo no sabía por qué. Y entonces yo vuelvo a ver a gente a mi alrededor y todos, habían 4 o 5 personas llorando también. Entonces, Claro. ¿qué fue eso? Solo Dios sabe qué fue. Es un placer escuchar eso para los oídos, para el alma. Sí, o sea, sí. usted conectó con la música. Ser parte, ¿verdad? Cabal, de algo más grande que yo, que es más hermoso que yo también. Entonces, ahí fue donde decidí, quiero hacer esto para toda la vida. De acuerdo. Y aquí estoy. Ajá. De acuerdo. Daniel, quiero agradecer la oportunidad que me ha brindado, primero de conocerlo y saber pues sobre esta iniciativa de la primera dama, la doctora Gabriela Rodríguez de Bukele, con la Escuela Nacional de Música, que viene a transformar y ya viene a orientar todo ese talento nacional con formadores de su calidad y sus compañeros que van a permitir seguir cultivando pues este arte que el país lo tiene y lo necesita. Sí, gracias por el espacio, como lo dije al inicio. Yo nunca había pensado con educación gratuita al más alto nivel en El Salvador. No lo viví como generación y qué bueno que ahora esta generación va a tener acceso a eso. De acuerdo. Vamos a estar en contacto y le agradezco, y si me permite, le deseo que tenga una feliz Navidad y un buen cierre del 2024. Gracias, Era gracias. Daniel Domínguez, él es parte de la formación de la Escuela Nacional de Música. Gracias por esa fiel sintonía. Los esperamos pues ya en diciembre, y les recuerdo pues suscribirse al canal de YouTube @TribunaSB, y por supuesto con el podcast Café Nación. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.